En la clase pasada habíamos hablado acerca de lo que eran los grupos en SQL y continuamos con las funciones agregadas. Vamos a ver una breve definición y las funciones agregadas básicas que van a aparecer en todos los gestores de base de datos. Dice que las funciones agregadas en SQL nos permiten efectuar operaciones sobre un conjunto de resultados, pero devolviendo un único valor. Esto quiere decir que si nosotros, por ejemplo, tenemos una tabla llamada artículos y en esos artículos tenemos 10, por ejemplo, tenemos 10 registros de artículos, por ejemplo, pan, queso, etc. Imagínense que queremos sacar la suma del campo precio de la tabla de artículos. Esto es muy sencillo. Como hay 10 registros, si yo efectúo la función agregada suma, él solamente me devuelve un solo valor. Por lo tanto, él me devuelve, como la función agregada indica, la variable suma, él va a sumar cada campo que él encuentre, o sea, cada dato que él encuentre en el campo precio, y lo vaya acumulando hasta llegar al último registro. O sea, él va a pasar desde el registro número 1, 2, 3, 4 hasta llegar al 10. Y toda esa sumatoria él la acumula y nos la muestra en un único resultado. Continúo. Es decir, nos permiten obtener medias, máximas, etc. sobre un conjunto de valores. Las funciones agregadas básicas que soportan todos los gestores de bases de datos son los siguientes, que es el count, que como su definición dice, devuelve el número total de filas seleccionadas por consulta, el min, que viene siendo el valor mínimo de ese campo que le especificamos, el max, que viene siendo el máximo. Para ponerle un ejemplo sobre estos dos, imagínense que tenemos una tabla de personas y tenemos un campo edad en la tabla persona y hay, suponiendo, 30 registros y cada persona tiene una edad de 18 a 40 años. Cuando utilicemos la función min en el campo edad, él va a buscar la edad más pequeña. Imagínense que la edad más pequeña será 18 y devuelve eso como un resultado. Y en el max es todo lo contrario. Como su nombre lo indica, pues devuelve el valor máximo. O sea, la edad más alta que él encuentre, pues la retorna y nos lo muestra como un resultado. El valor suma, que simplemente lo que hace es contar el campo que nosotros le indiquemos. Y el AVG, que viene siendo el promedio. Cuando se habla de promedio, se va a utilizar esta función agregada. Bien, ya vimos lo que es una definición básica, muy sencilla. Esto creo que es muy entendible en realidad. Creo que me faltó el con, que ya lo habíamos visto. Que lo único que hace es que retorna el total de filas que hay en una tabla. Si él encuentra 20 registros, nos devuelve un número 20. Si encuentra 25 y así sucesivamente. Vamos a llevar esto a la práctica para ver cómo funciona cada uno. Lo primero que hay que entender es lo siguiente. Cada función agregada de esta acepta un campo entre paréntesis. Ejemplo, el con le tenemos que pasar un parámetro, suponiendo código artículo. El min tenemos que pasar un parámetro, suponiendo el campo precio. O sea, en cada uno tenemos que pasarle un campo para indicarle de dónde él me va a retornar dicho valor. El más, otra vez el precio. La suma me retorna, obviamente, pues la suma, como su nombre indica. Si yo utilizo el promedio en la edad, yo puedo tener el valor promedio que hay entre una cantidad de personas. Por ejemplo, si yo tengo 40 registros y la edad, el rango de edad es de entre 18 a 45 años, y yo utilizo este campo, él me va a retornar la media, o sea, el promedio. La media no, perdón, el promedio. El promedio que hay de edad.
Eso lo vamos a ver más adelante en cada ejemplo que demos. Y para efectuar cada operación, algo muy sencillo, simplemente ponemos el select, luego la función agregada y el parámetro que le vamos a pasar para que, en este caso, para que él cuente. Yo le voy a decir que cuente cada código de artículo que él encuentre. Y le tengo que especificar la tabla. De la tabla artículos. Muy bien, esto es algo muy sencillo, eso no es nada del otro mundo. Simplemente la función agregada y de dónde la va a sacar. Aquí usualmente ocurre un problema. Y es que a veces nosotros ponemos el nombre del artículo. Y eso no ocurriría, no un problema en realidad, pero muchos lo ven como un problema. Y vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo aquí tengo una serie de productos. Aquí tengo pollo, refresco, sopa, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a contar, voy a utilizar esta misma sentencia y voy a contar cada registro que hay en la tabla productos. A simple vista podemos ver que hay 7, por lo tanto, como resultado me va a arrojar un 7. Y yo le voy a decir, lo voy a poner un poquito más grande esto. Bien, le voy a decir que me seleccione. Le voy a decir, mira, muéstrame el contador. Y le voy a pasar el campo. El campo que le voy a pasar para que él cuente es el código producto. De la tabla productos, como en este caso. Productos. Y efectivamente me arroja un 7 y es porque él contó 7 registros y eso es totalmente correcto. El pequeño problema que yo les decía es el siguiente. Imagínense que yo quiero saber cuáles son los productos que hay. Vamos a ver, le voy a pasar el campo producto. Este campo producto lo que me arroja es el nombre de cada producto que ha ingresado. Entonces, aquí vemos un inconveniente a simple vista. ¿Y cuál es el inconveniente? Y es que yo tengo 7 registros. Yo tengo aquí pollo, refresco, sopa, helado, etc. Y solamente me muestra el pollo. ¿Por qué ocurre esto? Esto es algo muy simple. Y lo que sucede es que él retorna un único valor con la función agregada con. La función es agregada, como en su definición decía, retorna un único valor. Por lo tanto, hacer un único valor, él va a coger aquí en el campo producto el primer valor que le encuentre. Si él encontró de primero el pollo, pues de primero lo va a arrojar con su valor agregado, que él es el número 7, porque hay 7 filas. Entonces, esto no es un error, sino que esa es la función original de esa función agregada. Por lo tanto, no es un error. Bien, para este caso simplemente quitaríamos esa parte del nombre y listo. Muy bien, ya vimos esta parte, la parte del contar. Ya lo habíamos visto en videos anteriores y vamos con el siguiente. El valor mínimo se utiliza de igual manera, solamente que en vez de con, pues ponemos min. Y recordando que tenemos que pasarle un campo para saber de dónde él va a sacar el mínimo. Y yo voy a utilizar el campo precio para este caso. Él va a sacar el precio más pequeño que hay, o sea, el de menor valor. Vamos a ver, min del campo precio de la tabla productos. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. No me deja copiarlo y pegarlo, perdón. Bien, voy a sacar el mínimo de la tabla precio, me parece que fue. Sí, de la tabla del campo precio. Y la tabla se llama productos. Y él me dice que el valor mínimo que existe en la tabla productos, ¿verdad? Efectuando la operación en el campo precio, es el 13.5. Y vamos a ver si eso es totalmente correcto. Aquí tenemos 68.7, tenemos 13.5 que hasta ahora es el menor, 17, 55, 23. Pues efectivamente podemos ver que el 13.5 es el valor mínimo, o sea, el más pequeño.
Muy bien. Ahora, queremos probar el valor máximo. Vamos a ver. El valor máximo es lo mismo, pero al revés, que en vez de ser el mínimo, pues el valor máximo. Y se realiza de la misma manera. Del campo precio de la tabla productos. Bien, entonces le voy a decir, mira, seleccióname el valor máximo del campo precio. ¿De qué tabla? De la tabla productos. Y me dice que el valor máximo es el 68.7. Vamos a ver. Aquí vemos el 68.7, 13, 17, 55, 23 y efectivamente el valor máximo es el 68. Muy bien. Creo que hasta aquí es muy entendible, es algo en realidad muy simple, no tiene nada de complejidad. Vamos a ver la última función agregada. Bueno, nos faltan dos, la suma y el promedio. Bien, yo le voy a decir que sume, déjame ver, que sume la cantidad o el mismo precio podríamos contar. Bien, vamos a contar el mismo precio. Si yo realizo la función suma sobre el campo precio, yo le voy a decir que va a sumar 68.7 más 13.5, 17.3, 55.6, 23.1, 22.3 y 31.5. Y todo eso como resultado final me debe dar, o me debería dar, 232. Si ese resultado no me da así, pues sería o que yo calcule mal. Bueno, sería que yo calcule mal porque esa función nunca va a fallar, ya que es una función que viene por defecto en cada gestor de base de datos y su función es muy simple, por lo tanto el sistema no se va a equivocar con esto. Entonces funciona igual que los demás. Seleccionar la función agregada suma, le voy a pasar el campo que es el campo precio y le voy a indicar de qué tabla yo la voy a buscar, de la tabla productos. Y aquí vemos que me dice, mira, tu resultado final de esa tabla es 231. Y quizá ustedes me dirán a mí, oh, pero hubo un error, porque a ti te da 232. Y es algo muy sencillo. Lo que sucede es que aquí me aparecen los números decimales. Y si ustedes redondean esta cantidad, pues ya obviamente va al 232. Por lo tanto, esa consulta está correcta. Y por último, podemos ver el promedio. Hay que recordar cómo funciona el promedio. El promedio es la sumatoria de cada uno de esos registros y luego dividirlo entre la cantidad. O sea, yo tengo aquí 68.7, tengo 7 registros, ¿verdad? Entonces yo voy a sumar 68.7, bueno, al final me da 232, porque ya lo acabo de sumar. Y ese 232 yo lo voy a dividir entre la cantidad, o sea que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo voy a dividir entre 7. Y me dice que el promedio me da 33.14. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, le digo que me seleccione a VG, que es la función, o sea, del promedio, del campo precio. Y le voy a especificar de qué tabla, la tabla productos. Y efectivamente me da 33.14 con los decimales. O sea que eso está muy bien. Creo que hasta aquí es muy simple en verdad, porque son cosas bastante sencillas y claras. Pero aquí vamos a realizar unos breves ejercicios. Me dice, mira, saca la suma del campo precio. Ya la suma la sacamos, pero lo vamos a utilizar en otra tabla. Vamos a ver cuáles son las tablas que yo tengo disponibles aquí en MySQL. Otra cosa que tienen que tener claro es que yo utilizo MySQL y ustedes utilizan Access, pero al hacer SQL las dos, pues de la misma forma como funciona a mí aquí en MySQL, les va a funcionar en Access. Por eso no hay ningún problema. Eso lo podemos incluso probar.
Vamos aquí a abrir Access, lo vamos a poner a prueba para que vean que eso es cierto. Voy a crear aquí un diseño de consulta y le voy a decir, mira, yo aquí tengo una tabla artículos y al campo precio le voy a sacar, por ejemplo, el promedio. Select AVG, el campo se llama precio, me parece que es, sí, precio, y le voy a especificar qué tabla. La tabla se llama artículos. Aquí me da, bien, disculpen, tuve que pausar el video. Entonces, como resultado final, yo le dije que era el precio, o sea, la función promedio que utilicé, y como resultado final me da 11.400. Vamos a ver si eso es cierto. Yo voy a sumar entonces cada registro que encuentre: 5.000, 7.000, 15.000, 25.000 y 5.000 nuevamente. Y aquí podemos ver que como resultado da 57.000, pero tenemos que dividirlo entre la cantidad que hay aquí. Y aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5 registros. Entonces los 57.000 lo dividimos entre 5 y me da 11.400 efectivamente. O sea, esa es su función, ¿verdad? Muy bien. Podemos sacar también la sumatoria. Ya en la sumatoria podemos ver que daba 57.000. Voy a ver si que saque la suma. Efectivamente a 57.000. O sea, que las funciones agregadas van a funcionar tanto en Access como en MySQL. Voy a guardar esto y voy a continuar aquí, ya que es lo mismo. Muy bien, entonces tenemos aquí unos ejercicios. Aquí me dice del campo precio. Bien, vamos a ver algo. Vamos aquí a ver, seleccionar los clientes. Aquí no tengo ningún campo de edad. Vamos a ver. Nada. Voy a tener que seguir haciéndolo en la tabla producto. Bien. Entonces suma el campo precio. Como ya el campo precio lo hicimos, vamos ahora a sumar la cantidad. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer resume. Que me seleccione, perdón, la función agregada suma. Y le vamos a pasar el campo que queremos sumar. Para este caso, queremos sumar el campo cantidad. Y especificarle de qué tabla, que es la tabla productos. Como resultado final me muestra 297, es algo muy simple. Luego dice sacar el promedio, el campo precio, ya eso lo hicimos. Y bueno, lo hicimos cada uno. Esto es algo sumamente sencillo. En verdad no le veo ninguna complicación. Así que vamos a trabajar. Ustedes van a tener algunos ejercicios para poner a prueba cada uno. Yo voy a crear una base de datos en Access y es la que vamos a utilizar todos en común. Así el resultado que le dé a uno le debe dar a otro. Bien, hasta aquí el video y nos veremos en clase.